Ok, muy buenas noches con todos. Vamos a dar 2 minutos más para que las demás personas terminen de conectarse. Comenzamos exactamente en 2 minutos. Por cierto, aquellos que no puedan asistir a la conferencia o no puedan quedarse completamente, no hay problema. Se les estará enviando tanto la grabación como los materiales el día de mañana. Esperemos 2 minutos. De acuerdo, comenzamos entonces. A ver, déjenme encender esto un momento para aquellos que no me conozcan. Aquí está. Bien, yo soy Alonso Melgarejo. Actualmente me desempeño como director de Big Data y Analytics en Big Cloud Dev, una consultora de software. Y también soy formador de cursos relacionados a Big Data aquí en Big Data Academy. Cursos como propiamente el curso de Big Data, el curso de Spark, el curso de Machine Learning e Inteligencia Artificial sobre Big Data. Ya yo tengo 11 años de experiencia en general trabajando en el mundo de las tecnologías de información y en el campo específico del Big Data llevo 8 años dedicándome a esto. Es decir, estoy ya desde el principio del Big Data, al menos aquí en Latinoamérica. A ver, déjenme mover esto por aquí para que no se dificulte. Ahora sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y de hecho, esta es una de muchas conferencias que voy a estar dictando a lo largo de este trimestre. Vamos a hablar el día de hoy sobre qué es lo que se espera del Big Data para el 2021. Estoy viendo ahí entre los que están conectados a varios exalumnos míos y creo que esto les va a servir como una actualización de lo que se viene ahora para el Big Data. Se hablaba mucho de batch, se hablaba mucho de real time, se hablaba poco de machine learning, pues les digo que este año se va a hablar muchísimo. Y esto no dicho por quien les habla, sino por el propio Cloudera. Además, los patrones de diseño se han actualizado. Hay pequeños cambios. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de tiempo real, debemos de adaptar estos patrones para lo que es el 5G. La tormenta de datos, el store data sobre Kafka ya no va a ser suficiente. Vamos a tener que meter algunos otros componentes. Esta va a ser una serie de varias conferencias. Esta primera es para poner el overview general de todo lo que se debería trabajar y ya más adelante habrán otras en donde se dará el detalle de cada uno de estos puntos. De esa manera creo que se va a poder avanzar mucho mejor, ya que tampoco contamos con tanto tiempo en estos momentos. Bien, vamos a hablar entonces de lo que veremos en estos momentos. Primero, hay que trabajar sobre 5 puntos. Definir qué es el Big Data como core tecnológico, pero al día de hoy. Voy a mostrar una evolución desde el 2004 hasta lo que tenemos el día de hoy y cuáles son los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y les adelanto, hay retos que no tienen solución, ni siquiera a nivel de patrón de diseño. Les voy a mostrar algunas láminas con los patrones y arquetipos de arquitectura. Ahora, la implementación, cómo se hace, ya va a depender de justamente lo que se viene en este año.
Luego de eso, para aterrizar bien los conceptos, voy a mostrarles lo que es la arquitectura global de Big Data. Las vistas estándares arquitectónicas en el mundo del Big Data son cinco, y de hecho hay muchísimas más, pero digamos que es la base con la cual podemos partir para entender hacia dónde estamos yendo. Un punto importante aquí es que las arquitecturas conceptuales se están dividiendo ahora en dos, en de negocio y en tecnológicas. ¿Esto qué implica? Lo vamos a ver en unos momentos. Por supuesto, la arquitectura al final, como siempre digo, es una PPT, una imagen, algo que te dice qué estándares y patrones de diseños tenemos que seguir, pero lo que nos sirve a nosotros es el código. Por supuesto, hay arquetipos que también se están actualizando, sobre todo los de tiempo real y de machine learning, que ahora ya están mejor estandarizados. Esto también es un punto muy importante. La programación, por ejemplo, de real time o machine learning, eso existe desde los años 80, desde los años 90. Eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo son los estándares que se están agregando sobre el Big Data con la nueva confluencia tecnológica que ahora vamos a tener. Y un punto muy importante en el que el Big Data va a estar recalcando durante los próximos 5 años es el Machine Learning. Por ejemplo, hasta hace un par de años estábamos diciendo uno de los puntos débiles es el Machine Learning en Big Data, porque es muy difícil tener una forma de paralelización de esos algoritmos que puedan ser colocados dentro de una empresa. O sea, yo puedo programar un pequeño end-to-end, no sé, pues una red neuronal y funciona bien. Pero ahora llevar esa red neuronal, productivizarla en un data lake y hacer que responda en tiempo real con una store data de 100.000 transacciones por segundo, que esté bien calibrada y que no me la hackeen, ese es otra cosa. Este año se está hablando que ya tenemos estándares para permitir hacer este tipo de implementaciones productivas. Y por supuesto, quiero dar un pincelazo de lo que hay más allá del Big Data, porque el Big Data, es cierto que, bueno, para aquellos que hayan estudiado un poquito de estos temas de Big Data, sabemos que el Big Data va a estar más o menos de 20 a 25 años con nosotros. Pero, ¿qué va a venir después? Se habla mucho de la computación cuántica. Voy a mostrar un pequeño pincelazo de qué es lo que viene luego del Big Data, que académicamente quizás sea interesante, empresarialmente quizá no tanto, porque no va a tener aplicaciones hasta dentro de mucho tiempo. Comencemos entonces con cada uno de estos puntos. Primero hablemos de las bases de Big Data como el core tecnológico en este año. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, para poner una comparación de lo que hemos estado teniendo hasta ahora, vamos a cambiar otro color, este de aquí. Ahí está. Para poner una comparación en tiempo de cómo estamos situados en este momento en el mundo del Big Data, hay que entender cómo todo esto ha estado evolucionando. Por ejemplo, existen dos grandes momentos en el mundo del Big Data. El primero de ellos entre el 2006 y el 2014. Esa es la época de los primeros pasos en Big Data. En ese momento, el Big Data solamente se podía aplicar a empresas de tamaño global, empresas que tenían, por ejemplo, un alcance del nivel de un Google, de un Yahoo, de un Microsoft o de un Oracle, empresas extremadamente grandes. De hecho, estas grandes empresas son las que en primer lugar definieron el pliego conceptual de qué significa hacer Big Data y por supuesto se enfocaron exclusivamente en la parte batch. Y por ahí teóricamente pusieron algo de más o menos cómo debería ser el tiempo real. En función de este pliego conceptual, se empezaron a implementar muchas tecnologías, algunas propietarias. Por ejemplo, Google en el 2006 lanzó el Google File System, tecnología propietaria de ellos. Eso ni siquiera se ofrece en su servicio de nube. U otros, como Yahoo, por ejemplo, tuvieron iniciativas de software libre y crearon Hadoop. Hadoop, de hecho, se popularizó mucho en el mundo del Big Data por el hecho, no por ser tan bueno, de hecho el Google File System en su momento fue mejor, sino por el hecho de ser software libre. Cualquiera podía descargarlo, instalarlo y ponerlo en práctica. Por supuesto, en estos primeros años, el gran problema era la inversión en infraestructura, porque era puramente on-premise. Si queríamos tener una infraestructura de Big Data, tendríamos que desembolsar, en el mejor de los casos, cientos de miles de dólares para comprar muchos servidores que estén dentro de un clúster de servidores. En el peor de los casos, quizá millones de dólares. Así que el Big Data no era para todos. ¿Qué pasó? Pues que el Big Data demostró que estaba funcionando a nivel de procesamiento escalable. Se supone que en esta época se quería probar que si yo le pongo el doble de potencia computacional, vamos a ponerlo muy simple, con dos servidores, mi proceso batch toma 2 horas.
Yo quiero que ahora tome 1 hora, pues entonces duplico la potencia, sin la necesidad de hacer un tuning de código, sin necesidad de reprogramar el código. Imagínense, por ejemplo, si tuviésemos un script de cientos de miles de líneas de código, y queremos mejorar la velocidad de procesamiento, tendríamos que ir línea por línea e ir revisando los cuellos de botella. Como parte de la filosofía de Big Data es la fuerza bruta. Pongámosles más potencia para que esto sea escalable. Big Data entonces demostró, ok, está funcionando. Así que vamos a empezar a sacar más productos que resuelvan otro tipo de necesidades. Estas grandes empresas dijeron, bien, la parte batch ya las tenemos bien dominada. Ahora pongamos más conceptos de tiempo real y empecemos a agregar más herramientas tecnológicas que mejoren esta primera herramienta que se popularizó. Y ahí nacieron otras herramientas, como por ejemplo Spark, que puede llegar a procesar hasta 100 veces más rápido que el motor de procesamiento de Hadoop. Pero, por ejemplo, también consume 10 veces más memoria, cosa que no te dicen. Para eso necesitamos un arquetipo de programación que se base en la implementación de un patrón de diseño de ahorro de memoria. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Empezaron a surgir otras tecnologías para más necesidades, ya no solo bacheras, sino también de tiempo real. Además, estas tecnologías de Big Data ya no estaban dedicadas solo a estas empresas mega gigantescas de tamaño global, sino que empresas grandes, quizá no tan grandes como un Google, pero quizá grandes como un banco o empresas de retail o grandes cadenas farmacéuticas, dijeron, ya que ellos que son el top de industrias, el top de empresas en la industria les funciona el Big Data, pues nosotros también empecemos a hacer Big Data. Del 2015 al 2020 se le conoce como la época de la industrialización del Big Data. Se empezaron a crear nuevas tecnologías y no solo eso, sino que se empezaron a crear patrones de diseño. ¿Esto qué implica? Que ya el desarrollador de Big Data, como en la época antigua venía, programaba y vamos a ver, mira, acá tengo un problema para hacer un ETL con cruce de datos y luego quiero volcarlo a un tiempo real, a ver qué me sale programando. Ya no, ya existían patrones de diseño que te decían, hay que implementar ciertos componentes software que están interconectados entre sí bajo ciertas interfaces y que ya demuestran que funcionan. Ya sabemos, no reinventemos la rueda. En esta época abundaron la creación de estos patrones. Algunos funcionaron, otros lamentablemente han sido descartados y hemos estado avanzando mucho. Por eso se conoce como industrialización. Tenemos casos de éxitos que funcionan en forma de patrones de código. Adicionalmente a eso, ya no es necesario tener tantos costos de infraestructura on-premise y ya saben, no solamente es comprar los servidores, cada servidor puede estar $30,000 como mínimo, sino darles mantenimiento, tener una oficina, si uno se malogra hay que cambiarlo. Dijeron, ¿para qué estar perdiendo el tiempo en un on-premise si tenemos un cloud que nos puede habilitar servidores a medida? En esta época, entonces, abundó mucho el Big Data sobre la nube. Lo bueno de la nube es que te da elasticidad. Ojo al detalle. En el Big Data tradicional se habla de la escalabilidad. En el Big Data, al menos hasta el año pasado, se hablaba de la elasticidad. Son términos diferentes. Desde el punto de vista de la implementación es muy diferente. ¿Qué es la escalabilidad? La escalabilidad es, si quiero reducir los tiempos a la mitad de procesamiento, pues le pondré el doble de la potencia computacional. Eso es escalabilidad. ¿Qué es elasticidad? La elasticidad es escalabilidad automática. Eso quiere decir que el propio clúster se da cuenta, oye, mira, el nivel de servicio del proceso que tú me has pedido es de 1 hora, pero por la sobrecarga de trabajo, porque ahora hay más datos, es de 2 horas. Pues no importa, como estamos en cloud, podemos escalar automáticamente. Levantamos instancias solamente por la hora de procesamiento, se procesa y se libera. ¿Por qué se liberan? Obviamente porque cloud nos está facturando. Eso es elasticidad. Y la manera más fácil de implementar elasticidad es en cloud. En on-premise se puede implementar, sí, pero es un poquito más complejo. Por último, ¿qué más abundó en esta época de la industrialización del Big Data, en esta gran segunda etapa? El gobierno de los datos, un punto que fue muy descuidado durante muchos años. De hecho, hay muchas industrias actualmente que utilizan Big Data que aún no tienen una buena forma del gobierno del Big Data. La manera más simple de empezar, que no es la única, solo es el punto de partida, de hacer un gobierno de Big Data es por medio de un Data Lake. Un Data Lake es una vista de alto nivel que te dice
cómo se ingesta la data, cómo se limpia y se modela, y cómo se explota en reportería y modelos de Machine Learning. Pero por supuesto, pone ciertos pasos ordenados. No es que el programador, digamos, para ponerlo muy simple, en un tiro, en un solo script, hace todos los pasos. La carga, la limpieza, la transformación y el algoritmo de Machine Learning, sino que hay ciertas reglas que respetar. Por ejemplo, es clásico que en los esquemas de Data Lake Landing tengamos esquemas de metadata flexible basados en Abro. Básicamente, si al día siguiente una tabla tiene 5 campos, pues la metadata es flexible, va a soportar esos nuevos 5 campos. Y si mañana se le agrega un campo, pues va a soportar la nueva agregación del campo. Tenemos un esquema también de rápido procesamiento, generalmente en Parquet, para procesar lo más rápido posible. Y tenemos la última capa en donde abunda la reportería y Machine Learning, en donde ya viven las soluciones. Por supuesto que la vista del Data Lake que les estoy mostrando aquí es una simplificación, ya que dentro tenemos que ver cómo los patrones viven. Uno de los grandes errores que tienen muchas empresas, bueno, en estos ya 8 años que vengo trabajando en Big Data, lo he visto muchas veces, incluso en grandes bancos, tienen vistas de alto nivel, solo de alto nivel, pero no bajan al detalle de los patrones. ¿Y cómo se dan cuenta que están mal? Cuando despliegan, implementan, lanzan a producción y se cae. Les puedo contar muchos casos en donde ni siquiera un select count de una tabla que tenga un registro ha funcionado, porque no se tomaron la molestia de ver si realmente los patrones eran los correctos. Puede parecer trivial, pero como les digo, lo he visto muchas veces. Bien, en todo caso se sufrió mucho, pero bueno, ya pasamos la época de la industrialización del Big Data, ya tenemos estándares y gobierno de datos, y tenemos muchas tecnologías para hacer cosas interesantes, entendiendo esas cosas como batch y tiempo real. Pero, se ha descuidado esta parte, el Machine Learning. El Machine Learning como concepto y como implementación en código existe desde hace mucho tiempo, desde los años 80, 90. Pero una cosa es hablar de Machine Learning en tu laptop o en un servidor y otra cosa es hablar de un Machine Learning en un clúster de servidores que esté bien gobernado, que respete estándares, que tenga arquetipos y que sea escalable. Esa ya es otra historia. Y en el mundo del Big Data ha sido muy descuidado, al menos hasta el año pasado. ¿Qué ha pasado ahora? Cloudera, a finales del año pasado, dijo, el 2021 será el año del Machine Learning. ¿A qué se refiere Cloudera con esto? A ver, un segundo. Vamos a poner esto aquí. Por cierto, si tienen dudas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat. Ya al finalizar toda esta exposición, voy a estar respondiendo cada una. Así que no se preocupen, pueden ir dejándolas en el chat. Y vamos a poner esto aquí también. Ya está. Pero, ¿qué significa desde un punto de vista técnico que el 2021 es el año del Machine Learning? O sea, está muy bonito que Cloudera lo mencione, pero ¿eso qué significa? Volvamos aquí. Al decir que el 2021 va a ser el año del Machine Learning, significa que el pliego conceptual de Big Data ha evolucionado a nivel de conceptos que ya dicen cómo hacer Machine Learning sobre un clúster de Big Data bien gobernado con estándares y patrones de diseños que permita tener una escalabilidad y una elasticidad. O sea, podemos hacer un Machine Learning productivo sobre la empresa. Ya no simplemente algo que funcione en tu laptop, lo llevas a producción y se cae. Ya tenemos esos patrones. Por eso Claudera ha dicho que este año es el año del Machine Learning. Otro punto muy importante es que Gartner para 2021 dijo que las compañías que tengan una estrategia informática, lo cual implica tener un CDO, o sea, un jefe de datos, formación de equipos de científicos de datos, participación en temas de gobierno de datos, todas aquellas empresas que tengan todas estas reglas de gobierno de datos, de machine learning, bien implementadas y productivizadas, van a estar muy por encima del mercado. Pero ¿cuál es el problema? Que Big Data ya ha dejado de ser una herramienta de ventaja competitiva. ¿Esto qué significa? Que sea comoditizado. Eso quiere decir que cualquier empresa, si el día de mañana por ya gerencia dice, quiero hacer proyectos de Big Data, pues la tiene fácil. Tiene cloud para la infraestructura, tiene los patrones de diseño y ya en el mercado hay muy buenos científicos de datos y data engineers, de arquitectos que tienen 5 o hasta 8 años de experiencia. Cualquiera empresa ya puede sacar provecho de estas herramientas. Por lo tanto, ya no es exclusivo de algunos. ¿Qué es lo que se dice ahora? Todas las empresas, pequeñas, medianas,
o grandes tienen que tener como mínimo un core de Big Data, algo de Big Data para tener una escalabilidad que les otorgue esta ventaja. Vamos a bajar ahora a un detalle de un nivel más técnico, que es el que nos importa en este momento, porque ya sabemos que al final eh, pintar todo esto de manera muy general no nos va a dar una perspectiva a detalle de implementación. Al final todo esto es código, queremos traducirlo a código. El código es lo que sirve, como se dice, ¿no? El algoritmo es el juez y los datos son las pruebas. Vamos entonces a ver cuál es el gran problema que tenemos a partir de ahora. En esta época, que ya no es ni los inicios del Big Data, y tampoco es la industrialización del Big Data, sino es la época de la inteligencia artificial sobre el Big Data, el problema es que tenemos demasiadas herramientas, son demasiadas. Ningún data engineer, data architect o data scientist está en la capacidad de poder comprender todo este gran mix tecnológico, así que este es el primer problema con el que nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que se está proponiendo en este año para empezar a trabajar de una manera más ordenada? Nosotros sabemos que existe un ecosistema estándar de Big Data, el cual está basado en Hadoop. Y aquí es muy importante no confundir la herramienta de Hadoop, que son algunos componentes, con el ecosistema que se puede construir sobre Hadoop. Es decir, por ejemplo, Spark es compatible en Hadoop. Por ejemplo, Spark no tiene un sistema de almacenamiento de datos. Tiene que prestarse de HDFS de Hadoop para poder almacenar la data. Pero Spark tiene un motor de procesamiento mucho mejor que el que incluye Hadoop. Así que el estándar del ecosistema de procesamiento en Big Data es Hadoop. Pero por supuesto, tenemos soluciones en cloud. Cada una de estas soluciones, de una u otra manera, implementa sus propios componentes de Big Data. Obviamente son componentes propietarios. Por ejemplo, AWS no usa HDFS para almacenar la data. Ellos usan S3. Y así cada nube tiene sus propios sistemas de almacenamiento. Pero ¿cuál es el gran problema? Ya sabemos que tenemos demasiadas tecnologías y es muy difícil aprenderlas todas. ¿Qué es lo que se recomienda entonces para poder tener un buen enfrentamiento de estas tecnologías de Big Data? Aprender sobre el ecosistema estándar de Big Data. Pero, ¿qué significa aprender? Punto muy importante, patrones de diseño en programación. Lo que se tiene que empezar a hacer es tener patrones de diseño implementados en código. ¿Qué es un patrón de diseño? Es una PPT en donde hay un diagrama que te dice cómo se conectan los componentes software. Eso está muy bonito como PPT, pero esos patrones de diseños los tenemos que traducir a arquetipos de código. ¿Qué es un arquetipo de código? Puedes verlo como una plantilla reusable. De eso vamos a hablar más en un momento, en donde ya está implementado el patrón. De esa manera, si en algún momento hay necesidad de usar un patrón de diseño, ya lo tienes implementado. Solo adaptas el código según la necesidad de las reglas de negocio. Ahora, no vas a estar implementando esos patrones para todas las tecnologías que existen. Lo que se recomienda es tener, como mínimo al menos, algunos implementados sobre el ecosistema estándar de Hadoop. ¿Por qué? Por lo siguiente, las nubes saben muy bien que el ecosistema estándar que tiene Hadoop, el ecosistema estándar de Big Data, en el mundo del Big Data, es el basado en Hadoop, en el que las herramientas tecnológicas se integran con Hadoop. Es por eso que, por ejemplo, estándar Hadoop para hacer captura de datos en tiempo real, Kafka, pero AWS te dice, mire, yo tengo mi tecnología propietaria Kinesis, que hace lo mismo. Azure te dice, yo tengo el Event Hubs, que hace lo mismo también. Sin embargo, ¿qué también te dicen estas nubes? Las nubes te dicen, mira, Apache Kafka se puede comunicar con Event Hubs sin la necesidad de hacer cambios en el código. ¿Esto qué significa? En pocas palabras te está diciendo, yo te ofrezco una interfaz basada en Kafka por encima de mi tecnología propietaria para que tú no te des cuenta que por debajo está el Event Hubs y tú lo sigas utilizando como si fuese un Kafka. Misma historia con el resto de tecnologías. Es por eso que los patrones de diseño se recomiendan ser implementados primero con el ecosistema estándar de Hadoop. Y una vez que ya lo tengas, no sé, pues ya tienes tu biblioteca de patrones implementados en tu repositorio empresarial, vamos a trabajar con Azure para Event Hubs. Bien, vamos a levantar la interfaz de Event Hubs basada en Kafka. Y por supuesto que es mentira. Sí tienes que hacer cambios en el código, sí o sí, pero ya son mínimos. Vas a responder más rápido. ¿Por qué es importante esta respuesta rápida? Porque ya no estamos hablando ni de cloud ni de on-premise. En la primera etapa del Big Data, full on-premise.
En la segunda etapa, cloud, pero había un gran problema. Por ejemplo, digamos que queremos implementar una solución para hacer análisis de sentimientos en redes sociales, para ver si una persona está feliz o está triste según lo que escriba. Eh, Podría hacerlo on-premise, pero sería desplegar infraestructura y lo quiero hacer en nube. ¿Qué nube me va a convenir? Lo primero es tener la arquitectura de la solución. Esta arquitectura que estoy mostrando aquí la voy a detallar todavía más adelante. Primero les voy a presentar el problema. Van a ver que esta arquitectura es la arquitectura global estándar extendida de Big Data. ¿Qué significa esto? Que es una arquitectura base para resolver cualquier tipo de problema basado en Big Data. Pero vamos por partes. Para poder hacer análisis de sentimientos, ¿qué necesito? Obviamente necesito una capa de captura de datos en tiempo real de redes sociales para ir ingestando lo que las personas van escribiendo en Facebook, por ejemplo. Ahora, Facebook me va a dar el identificador de la persona y el comentario que realiza, pero también quiero saber, no sé, pues su sexo, su edad, su nombre, su número de teléfono y otros datos que yo los tengo dentro de mis tablas empresariales. Así que hay que tener una capa de enriquecimiento de datos. Desde Facebook voy a capturar el identificador y el comentario, y desde mis datos empresariales le agrego su nombre, su apellido, su dirección y otros datos que me interesan. Luego, todo esto lo tengo que pasar a una capa de motor analítico para ya hacer per se el análisis de sentimientos, ¿no? Ver si el comentario fue positivo o negativo. Y finalmente, debería tener una capa de visualización para ir pintando, no sé, pues la evolución de la satisfacción de mis clientes. Estoy scrapeando de Facebook. ¿Cómo están respondiendo a mis productos? Mira, de 9 a 10 de la mañana están felices, pero pasó algo de pronto desde las 10 de la mañana a las 11 de la mañana y se pusieron tristes. La capa de visualización, para que gerencia entienda fácilmente la data. Bien, tenemos entonces 4 capas para esta solución. Ahora la pregunta es, ¿y qué nube me va a convenir para hacer esta solución? Huawei Cloud, AWS, Google Cloud, Azure, depende, ¿no? Depende. Creo que todos sabemos aquí que cada una de estas nubes son buenas y malas para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, la de Huawei, que es muy reciente, que está apostando mucho aquí en Latinoamérica, tiene costes muy bajos, es muy barata. La de Amazon, para temas de tiempo real elásticos, es decir, que si de pronto, por ejemplo, la elasticidad, perdón, los temas de tiempo real en Big Data son de más o menos 100.000 transacciones por segundo. Pero no sé, pues, digamos que estamos scrapeando cosas en Facebook y de pronto pasa algo en Facebook y toda la gente va a Facebook y empieza a comentar así, en cantidades enormes. Y ya no vienen 100.000 por segundo, ahora vienen 1.000.000 de comentarios por segundo. Pues hay que tener elasticidad para escalar el tamaño de nuestra infraestructura y soportar esa nueva tormenta de datos que es 10 veces más poderosa. Los servicios de Amazon, por ejemplo, son muy buenos en ese aspecto. Pero por otro lado, los servicios de Google tienen buenos motores de text analytics, son muy buenos, sobre todo para la parte de speech to text o análisis de sentimientos. Y por otro lado, ¿qué tendríamos en Azure? En Azure tenemos muy buena integración con herramientas de visualización, por ejemplo, una de las mejores, Power BI. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas nubes tiene ventajas que las hacen únicas. ¿Qué es lo que se hacía tradicionalmente? Y lo he visto también en muchas empresas en estos 8 años que ya vengo trabajando directamente para empresas en Big Data. Lo que he visto es que se amarran a una nube, generalmente por temas ya de costos, ¿no? Viene Azure y dice, mira, estos servidores están $20.000, yo te los dejo a $10.000 con tal de que solo me compres a mí. Eso es lo que tradicionalmente se está haciendo. El problema con eso es que estamos limitando las ventajas que cada nube pueda tener. Así que lo que se está hablando ahora es una multicloud híbrida. Antes hablaba de cloud híbrida, es decir, mundo on-premise y una nube, pero eso es insuficiente para el momento. Multicloud híbrida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los datos empresariales que yo tengo, ¿no? Sé que esta persona es de sexo masculino, tiene 27 años y vive en Miraflores, qué sé yo, o en Las Condes. Ok, eso estaría en mi infraestructura on-premise. Ahora, yo sé que Amazon es muy bueno para la elasticidad y captura de datos en tiempo real, entonces esa capa la hago en Amazon. Ahora, para hacer el análisis de sentimientos, todo esto lo voy a volcar a un motor de analítica sobre Google Cloud. Y finalmente, como yo uso los servicios de Microsoft dentro de mi empresa y el gerente tiene en su computadora instalado un dashboard para ver cosas en Power BI, pues vamos a hacer una VPN para que todo esto se comunique con Azure y poder integrarlo con Power BI. Obviamente lo que estoy mostrando aquí es una simplificación para entender el concepto de lo que es multicloud híbrida. Básicamente es saber qué nube conviene bajo qué escenarios y tener interfaces
que conecten cada uno de estos servicios. Por supuesto, este ejemplo que les he dado es una idealización, porque tampoco es tan simple. Por ejemplo, pasar en tiempo real desde AWS a Google Cloud Platform no es tan simple. Si montamos una VPN ya matamos el tiempo real, pero hay maneras, hay patrones que ya se están usando. Multicloud híbrido es la tendencia. Ahora, como les dije también, ¿no? Todo esto, todas estas nubes te ofrecen un ecosistema basado en Hadoop, para que no estés reaprendiendo una por una la parte de implementación tecnológica. Lo que cada una de ellas te pide es que sepas los patrones de diseño para poder hacer una muy buena implementación. Bien, con esto hemos dado un overview de qué cosas más o menos se están viniendo para lo que es Big Data en este 2021. Pero vamos a dar un mayor nivel de detalle ya arquitectónico. Acá está uno de sus compañeros preguntando en temas de costos. ¿Es más costoso? La respuesta es depende. Hay casos en que no. Pero eso lo voy a responder ya finalizando toda esta explicación, para ir ya con pausa. Bien, hablemos ahora de diagramas ya más técnicos. Ya hemos dado este overview. Hablemos de la arquitectura global de Big Data. Y esta palabrita es muy importante. Cuando nosotros hacemos una solución, ¿es una arquitectura particular o simplemente una arquitectura? Así de simple. Pero cuando tenemos una arquitectura que pueda reusarse en muchos casos, eso es lo que se le conoce como una arquitectura global. Lo que les voy a mostrar es una simplificación de este estándar para que todos lo podamos entender. Obviamente, si estuviéramos ya con más horas, o ya, bueno, quizá en próximas conferencias que demos ya iremos detallando más detalle. Esto solamente es una vista a alto nivel desde un punto de vista técnico. Estas vistas en total son 5 y reflejan una realidad diferente de estos sistemas de Big Data. Por ejemplo, esta de aquí era, y que quede muy claro, era la vista conceptual estándar clásica. ¿Qué es una vista conceptual? Te dice qué componentes necesitamos para desarrollar nuestras soluciones. Por ejemplo, tenemos una capa de fuente de datos, una capa de ingesta. Esas fuentes de datos hay que almacenarlas, luego las procesamos y luego las explotamos. Todo esto tiene que estar con un gobierno de datos y todo esto tiene que estar asegurado para que alguien no se infiltre al sistema. Y bueno, dentro podemos hacer ingesta bachera o de tiempo real, almacenamiento bachero de tiempo real, podemos hacer procesamiento analítico, motores de búsquedas, qué sé yo. Podemos hacer N cosas. Este diagrama está muy bien, pero para negocio. No sirve para una implementación arquitectónica. Acá uno podría decir, esta es la vista arquitectónica. No, esta es una vista conceptual de negocio. Esta ya es una mejor vista conceptual desde un punto de vista técnico. ¿Por qué? Aquí ya estamos viendo los patrones de diseño que vamos a utilizar para estas implementaciones. Por ejemplo, ya en su momento se repasará cada uno de los patrones, que de hecho son muchísimos, pero vamos a hablar solo de uno. Por ejemplo, para la parte de captura de datos en tiempo real. Hay un concepto llamado Storm Data que te dice que como mínimo tenemos 100.000 transacciones que están lloviendo cada segundo. Esas transacciones no pueden ser enviadas a un clúster de procesamiento porque se produce el colapso de infraestructura. Para ponerlo en términos muy simples, vienen tantas peticiones de procesamiento que no hay tantas CPUs en el clúster y termina colapsándose. Incluso si las CPUs contestan, para hacer el almacenamiento de datos tienen que ir a disco duro y son tantas peticiones de escritura y lectura en disco duro que literalmente los discos terminan quemándose en sus cabezales de lectura y escritura. Eso también lo he visto muchas veces en clústeres de Big Data. Así que para eso hay un patrón que te dice, la tormenta de datos hay que capturarla por medio de un entorno dockerizado y luego hay que llevarlas a un entorno que las almacena en memoria RAM y luego las pasa en microbatch allá al clúster de procesamiento. ¿Por qué se hace esta complejidad? ¿Por qué no simplemente mando los datos a procesar? Por el hecho de que es el patrón de diseño el que te dice trabaja así, o si no tu clúster va a colapsar, tu infraestructura no va a procesar, o vas a caer en el antipatrón de monopolización de recursos computacionales. Un solo proceso monopoliza el 100% de las CPUs. Tan solo con este diagrama podríamos hablar de muchísimos patrones y antipatrones, pero acá ya tenemos un punto de vista técnico de qué es lo que queremos implementar. Misma historia para los flujos de ETL o para los flujos de Machine Learning o para los flujos de visualización e integración. Hay muchos patrones que deberíamos de conocer.
Ahora, esto se le conoce como una vista conceptual porque simplemente te dice cuáles son los componentes software que tienes que implementar, pero no te dice con qué los vas a implementar. Para eso tenemos una vista tecnológica. Tradicionalmente, la vista tecnológica, ¿qué es lo que se hacía? Pues hacemos una definición basada en el ecosistema Hadoop. No sé, pues vamos a utilizar Spark, Kafka, HBase, o si no, uno que sea muy parecido a HBase como Cassandra, Spark Streaming, Spark Machine Learning Library para hacer text Analytics, qué sé yo. Acá ya estamos definiendo con qué lo vamos a implementar. O si estamos trabajando 100% en nube, pues tendríamos que definir sobre nuestros patrones de diseño qué tecnología nube o qué tecnologías nubes vamos a usar y con qué herramientas. Por ejemplo, si estuviéramos en AWS, ya no sería Kafka. Acá tendría que ir Kinesis. Pero ¿qué es lo importante? Entender que los patrones de diseño son completamente agnósticos a la tecnología con la que se implementa. Son 100% agnósticos. Es por eso que en el mundo del Big Data, ¿qué es lo que hacen los desarrolladores profesionales? Aprenden Big Data con este ecosistema estándar. Porque lo que quieren aprender no es en sí la herramienta, porque la sintaxis básica se aprende en media hora. Es simple. Lo que se tarda en aprender son los patrones de diseño. Porque una vez que tú sabes cómo hacer un patrón de diseño con un conjunto de herramientas, estás en la capacidad de poder hacer esa implementación con otro mix tecnológico. Así que este siempre va a ser nuestro punto de partida al momento de ver si un patrón funciona para nuestra necesidad. Ahora, bueno, a ver, para ir ordenándonos y que no nos perdamos, ¿no? Tenemos una vista conceptual a nivel de negocio que está muy bonito para una presentación de negocio, pero no sirve para implementación. La vista conceptual basada en patrones de diseño, aquí estoy poniendo algunos, es la que nos va a importar. Una vez que sabemos, hemos identificado cuáles son los patrones de diseño de Big Data que se adaptan a la solución que queremos implementar, viene y bien, ¿y qué vamos a usar para implementar? Seguramente ya practicaste en el ecosistema Hadoop y ya te sabes todos los patrones, así que dirás, bueno, como tenemos un buen descuento en Azure, utilizaremos las tecnologías propietarias de Azure para hacer la implementación. Y utilizaremos las interfaces basadas en el ecosistema Hadoop porque yo me sé Hadoop, así que más fácil así. O si te sabes nativamente Azure, mejor todavía. Los patrones, recuerden, patrones es lo importante. Luego, ¿qué se viene? La vista de infraestructura. Ya tenemos bien definido qué es lo que queremos hacer y con qué tecnologías lo vamos a hacer. Ahora viene sobre dónde vamos a implementar todo esto. Vamos a hacerlo en un clúster on-premise, vamos a utilizar cloud, pero ¿qué servicio? ¿Como infraestructura, como plataforma o como servicio? Para ponerlo muy simple, básicamente es definir la potencia hardware que van a tener los servidores que vamos a usar para procesar y cuántos servidores va a requerir nuestra solución para poder funcionar. Ya existen también estándares de Big Data que te dicen cómo afrontar estos problemas. Por ejemplo, uno de los clásicos es aquí, el número de servidores esclavos para procesamiento, ¿no? Para aquellos que no sepan de Big Data, bueno, hay diferentes roles en el mundo del Big Data, en la parte de servidores. ¿Dónde se hace todo el procesamiento? La parte pesada va en los nodos esclavos. La pregunta es, ¿y cuántos nodos esclavos necesita mi empresa? Obviamente una empresa del tamaño de Google va a tener cientos de miles. Una pequeña empresa como una microfinanciera, quizá con un par de decenas funcione. Pero la pregunta es, ¿cómo cuantificamos esa necesidad de infraestructura? Hay técnicas que ya te dicen cuál es el tamaño de esa infraestructura. Y hay patrones de despliegue. Por ejemplo, el clásico. Si, no sé, pues te salen, son 300 servidores. No es que al día siguiente tengas que tener los 300 servidores. Tienes que tener una estrategia de amortización de despliegue de servidores. Probablemente de 10 en 10 lo puedes ir desplegando. Y de esa manera, no sé, pues si los 300 servidores te salen $1.000.000, no es que en el mes 1 gastas $1.000.000, sino gastarás 100.000 en el mes 1, 100.000 en el mes 2, 100.000 en el mes 3, y de poco a poco vas desplegando tu infraestructura, porque no el 100% de la infraestructura es necesaria en el día 1. Pero no, me estoy extendiendo demasiado ya. En la conferencia de infraestructuras quizá hablaremos más a detalle de eso. Eh, a, Acá están haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre infraestructura y arquitectura? Esto también es muy importante. La arquitectura son vistas. Una arquitectura representa la realidad de un sistema. Ahora esa realidad tiene diferentes perspectivas. A esas perspectivas se les conoce como vistas. Una de esas vistas es la conceptual de negocio, la conceptual de patrones de diseño
Otra es la tecnológica, que te dice con qué herramientas, y otra es la de infraestructura, qué fierros necesitas. Esa es una vista de infraestructura y es parte de los documentos de arquitectura. Luego también está la vista de gobierno, que aquí, bueno, probablemente requeriríamos al menos 4 horas para hablar y entender bien qué es el gobierno de datos sobre Big Data. Hablar de gobierno de datos es algo que está más allá de lo que es Big Data. Obviamente en el mundo del Big Data también hay una forma de hacer gobierno sobre Big Data. Como les dije, el punto de partida es tener una forma de ordenarlos, un data lake. ¿Qué es lo que te permite tener un data lake? Tener una zona en donde vas a capturar la data, una zona en donde vas a limpiarla y una zona en donde vas a implementar tus soluciones de reportería y de machine learning. Básicamente estas dos primeras zonas es para hacer el ETL clásico que tú ya conoces, ¿no? Captura de la data, limpieza y transformación. La ventaja de un data lake es que te permite trabajar con datos estructurados, semiestructurados con metadata flexible y no estructurados. Adicionalmente, puedes implementar flujos batch y flujos de tiempo real. Por otro lado, en la zona de Smart vas a poder utilizar técnicas más complejas que lamentablemente con los métodos clásicos no puedes. Por ejemplo, temas de deep learning. ¿Puedes hacer una implementación de Deep Learning en tu laptop o en un servidor? Sí, pero no va a ser tan potente como sobre infraestructura de Big Data. Cada una de estas capas de gobierno te dice qué parte del procesamiento se va a hacer sobre ellas. Por supuesto, hablar de gobierno de datos sobre Big Data es algo mucho más grande, pero el Data Lake es un punto de partida para empezar a hacer un buen gobierno de datos. Y te va a servir bastante. Vas a poder gobernar data semiestructurada y en tiempo real. Y por supuesto, acá estoy haciendo una simplificación. Hay muchos patrones de diseños que deberíamos conocer para saber cómo se hace ese gobierno de datos, dependiendo de la naturaleza del dato. Luego está la vista de seguridad, que también es una vista clásica. Por ejemplo, tenemos nuestro clúster de Big Data, pero hay que asegurar el almacenamiento de los datos. Acá, por ejemplo, si alguien, no sé, pues abre un servidor, se lleva el disco duro y lo conecta por medio de un adaptador USB a su laptop, va a ver la data. Hay que encriptar zonas de disco duro. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? Utilizar el estándar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el AES-256. Es el nivel de encriptación más alto que existe sin que se pierda performance de procesamiento. ¿Existen niveles de encriptación más altos? Sí, pero no se recomienda porque hace que se pierda la velocidad en tiempos de procesamiento. Y eso, por ejemplo, en tiempo real es fatal. Y también, bueno, también hay otras buenas prácticas, ¿no? No hay que encriptar todos los discos duros, solamente aquellos que tengan información sensible, porque se reduce en un 20% el procesamiento de los datos. Otro punto importante, por ejemplo, es, ¿y qué pasa si estamos ingestando desde fuentes externas la data? Alguien puede conectarse y ver la data si es sensible. Hay que montar canales seguros para hacer esta ingesta de data. Podemos hacerlo con una VPN, pero misma historia, se penaliza. Cualquier cosa que implique encriptación se penaliza. En el caso de las VPNs, esa ingesta de datos puede ser hasta un 80% más lenta la ingesta. Imagínense un escenario de tiempo real con esa penalización. Probablemente no sea tolerable a nivel de negocio. ¿Hay técnicas ahora para solucionar eso? Claro que sí. Hay patrones de diseño que evitan estas problemáticas. Básicamente se tratan de containers dockerizados que apunten al clúster de Big Data. Bueno, ya, en su momento quizás lo expliquemos más a detalle, pero es como tener varios containers en cloud que están haciendo ingestas paralelas. Y ya sobre cada uno de ellos hay una VPN segmentada, pero bueno, es otro tema. Bien, hemos visto entonces que hay diferentes vistas que tenemos que tener en cuenta al momento de definir una arquitectura. Lo que les he mostrado son las vistas globales, que la podemos adaptar a cualquier solución de Big Data. Una vez que se haya definido las vistas para nuestra solución, lo siguiente es ponernos a programar. ¿Qué implica programar? Programar implica hacer implementaciones batch o implementaciones de tiempo real. Básicamente esas dos cosas. En el caso de las implementaciones batch no hay mucha complejidad, es lo clásico. En donde se sufre un poco es en las implementaciones de tiempo real. Ahí es donde van a abundar muchísimos patrones de diseños de Big Data. De hecho, cuando uno empieza a aprender ya a nivel profesional temas de Big Data, el primer patrón que aprende es este de aquí, el de ingesta de datos y procesamiento en tiempo real. Porque, por ejemplo, esto te va a permitir integrar IoT, o en el futuro, cuando venga el 5G, vamos a poder integrar fácilmente el IoT sobre 5G, sobre un motor de un clúster de Big Data en tiempo real, si ya tenemos estos patrones bien definidos.
Otro punto importante al momento de programar es que muchos desarrolladores, data engineers y data science, no saben de patrones de diseño, saben mucho de la parte programática, se conocen mucho de los comandos, mucho de la sintaxis, saben bastantes funciones útiles de Spark, de TensorFlow, en fin, saben muchísimo de esa parte, pero no se saben los patrones. ¿Por qué es necesario saber estos patrones? Porque se traducen en arquetipos de código. Ya existen también repositorios de arquetipos de código, ni siquiera hay que programarlos, los podemos descargar de internet. Obviamente para saber cómo usarlos hay que entender el patrón y ya podemos particularizar esos arquetipos según nuestra necesidad. El día en que tengamos que hacer, el día de hoy hay un desarrollo de tiempo real para IoT sobre 5G, para hacer, no sé, pues, una tormenta de datos y hacer cruces de datos con un análisis de sentimientos que estamos haciendo en Facebook. Ya, todo eso es tiempo real. Ya tenemos el patrón. Así que simplemente nos vamos a enfocar en implementar reglas de negocio. No sé, pues, por ejemplo, quiero hacer un análisis predictivo de los comentarios de Facebook y luego tengo sensores en oficinas para medir cuánta gente en estas oficinas y ver qué tanto están escribiendo a la gente que físicamente se encuentra en estas oficinas o qué sé yo. Me pongo creativo con las reglas de negocio. ¿Por qué es importante estos arquetipos? Porque ya abstraen al desarrollador de ver cómo traducir todo esto a código. Ya lo tenemos en código. El desarrollador solamente se va a preocupar en codificar reglas de negocio. Por supuesto que tiene que entender cómo funcionan esos patrones, si no, no lo va a poder codificar. Para ponerlo también en términos más simples todavía, esos arquetipos los pueden entender como plantillas de códigos reusables. Y por supuesto, lo clásico ya en el mundo del Big Data. Esto no está variando hasta el momento. Puedes usar tu lenguaje de programación favorito para programar en Big Data. Por ejemplo, ¿qué es lo clásico cuando uno empieza en Big Data? ¿No? Dice, bueno, yo solo sé de SQL, entonces no hay problema. Existe una herramienta Hive que te da la sintaxis basada en SQL. O si ya sabes algo de programación, puedes utilizar Spark con Python, o si no, puedes utilizar el conector de Storm con Scala o con Java, o en fin. Todos estos motores de procesamiento de Big Data ya tienen integración con los lenguajes de programación favoritos. Por lo tanto, no tienes que aprender un nuevo lenguaje. Utiliza el que más te guste. ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? La respuesta es depende del caso. Por ejemplo, para procesamiento estructurado es muy bueno el SQL. Para enriquecimiento de datos en tiempo real, Python es muy bueno. Para hacer análisis estadístico sobre Big Data, R. Para hacer componentes reusables, Scala. Y para poder optimizar el uso de recursos de tu clúster al 100%, Java. Pero al final va a depender ya de lo que estés haciendo. Ya ahí es donde el mundo del Big Data se empieza a especializar. ¿Por qué hablo de esto? Por el siguiente punto. El Machine Learning. ¿Qué es esto del Machine Learning y por qué lo estamos mostrando como una tendencia del 2021? Esto no dicho por el ponente que es quien les habla, esto dicho por Cloudera. Para aquellos que no conozcan, Cloudera es una empresa muy grande que desde hace mucho tiempo se dedica a hacer Big Data. Básicamente es un referente mundial en temas de Big Data. Cloudera ha dicho que este año va a ser el año del Machine Learning, pero ojo, sobre Big Data. Vamos a poner muy en claro esto. ¿Quiénes hacen estos temas de Machine Learning? Los científicos de datos. Los científicos de datos, pues, como etiqueta, existen hace 5 años, pero para efectos prácticos existen desde los años 80. Un científico de datos se especializa en, dentro de un mar de datos, encontrar patrones de manera automática que puedan ser útiles para la toma de decisiones de negocio. Eso es lo que hace un científico de datos. Pero hay muchos problemas. Generalmente los algoritmos de Machine Learning son en extremo pesados. Computacionalmente hablando, consumen mucho recurso computacional de CPU y de GPU. Así que si tenemos un científico de datos que está trabajando con su laptop de 16 GB de RAM, pues no va a llegar muy lejos. Podríamos habilitarle un servidor de 256 GB de RAM y probablemente va a poder trabajar, pero tampoco va a llegar tan lejos, porque estos algoritmos, por ejemplo, los de Deep Learning y redes neuronales, son en extremo pesados. Ahí es donde le podemos sacar la potencia al clúster de Big Data. Seguir haciendo nuestros algoritmos de toda la vida, pero sobre tecnologías de Big Data, para poder tener la potencia computacional de un gran clúster. A eso se refiere Cloudera cuando dice que este año es el año del Machine Learning. La pregunta es, ¿y cómo se hace todo esto?
Probablemente algunos de ustedes que ya conozcan de TensorFlow o de Spark Machine Learning o de H2O, que es un framework muy bueno para hacer Machine Learning en Big Data, dirán, pero yo desde el 2018 ya vengo haciendo estas implementaciones. Es cierto, desde el 2018 ya se vienen haciendo estas implementaciones, pero una cosa es codificar a ver qué sale y otra cosa es tener patrones y estándares de la industria y arquetipos que te dicen cómo se van a codificar todas estas soluciones. A eso se refiere Cloudera al decir que este año es el año del Machine Learning en Big Data. En otras palabras, ya podemos productivizarlo con patrones desde un punto de vista empresarial. Hablemos un poco más entonces de esto del Machine Learning. Vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Una de las mejores maneras de sacarle el jugo al Machine Learning y quizá también una de las más problemáticas. La manera más clásica de hacer inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo para que todos lo podamos entender. Hablemos de redes neuronales. Primero voy a definir un poco para aquellos que no conozcan qué es esto de las redes neuronales. Por ejemplo, digamos que tenemos unos datos del siguiente tipo. Tenemos unos datos, vamos a poner solamente dos campos para no complicarnos tanto de la explicación. Un campo edad y un campo salario. Digamos que queremos ver si hay una correlación entre el salario de una persona y su edad, ¿no? Quizá una persona de 20 años gana menos que una persona de 35 años. Vamos a ver si podemos encontrar una correlación. Vamos a tener muchas edades y muchos salarios. Por ahí habrá alguien de 25 que gana $3,000, alguien de 15 que gana $100, alguien de 29 años que gana $2,500 y así sucesivamente. Ahora, lo que queremos ver es si hay una correlación entre las edades y los salarios de la persona. Así que vamos a utilizar un algoritmo que encuentre esas correlaciones y nos cree un modelo. Ahora, ¿qué significa esto de encontrar correlaciones? Vamos a poner el ejemplo más detallado todavía para poder entenderlo. El principio básico para conocer lo que es una red neuronal es la regresión lineal. ¿Qué es esto de una regresión lineal? Acá estoy poniendo los datos de hace un momento. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver si en función de los años de estudio universitarios que tenga una persona, vamos a ver si su salario es mayor. No sé, pues, esto solo estudió un año en la universidad, este estudió 2 años, este 3 años, y aquí están los salarios. Podríamos decir que los años de estudios es el eje X y el salario es el eje Y. Aquí están los años de estudio y aquí está el salario, ¿no? Los que tienen un año de estudio ganan $1,000. Aquí lo dibujo el punto. Y así, voy dibujando todos los puntos de la tabla de datos que yo tengo. Ahora, si vemos aquí, estamos viendo como que hay una especie de tendencia, como que si se estuviese formando por aquí una recta. Más o menos esta sería la tendencia que están siguiendo los datos. Encontrar esta recta, ¿para qué nos va a servir? Para poder hacer predicciones. Por ejemplo, aquí hay una persona de 20 años. En nuestra data solamente teníamos hasta edades de 20 años. Pero ¿qué pasa si mañana viene alguien, no sé, pues que ha estudiado 25 años? Pues como ya tenemos la ecuación de la recta, podemos saber cuál va a ser su salario. O sea, podemos hacer una predicción en función de la recta de tendencia que hemos encontrado. ¿Cómo encontramos esa recta de tendencia? Para eso tendríamos que usar ya lo que es el algoritmo de regresión lineal. Bueno, tendríamos que darlo mucho detalle técnico. Pero para ponerlo muy simple, por ejemplo, esta recta es mala, no grafica una buena realidad. Esta también es mala, pero esta recta sí es buena. Está más o menos pasando por todos los puntos. Los modelos de regresión lineal hacen eso, encuentran la mejor recta que representa los puntos de una realidad. Aquí lo he explicado en 2 dimensiones. Por lo tanto, nosotros sabemos por nuestras clases de matemática que todas las funciones, perdón, que todas las rectas tienen una función, la función de la recta. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una función que en función de los años de estudio nos puede predecir cuál va a ser el salario de la persona. Ya tenemos una función matemática para hacer una predicción. Esto que les he explicado de regresión lineal es la base para poder entender las redes neuronales. ¿Por qué? Aquí está. Hablemos de lo que es una neurona.
Una neurona, por dentro, lo que aplica es un modelo de regresión lineal. ¿Sobre qué? Sobre muchas variables. Por ejemplo, acá yo he colocado, a ver, hubo un pequeño corte, ¿se escucha? Sí, Sí, excelente. A ver, Sí se escucha. excelente. A ver, esto cuando tengamos redes 5G no debería pasar. A ver, ¿se puede ver? sí. A ver, Sí se ve. Sí, sí, sí se ve. el problema es que me ha dejado de responder la PPT acá. A ver, denme un segundo, por favor. ¿Qué es lo que me está matando aquí? A ver, ¿qué pasó? Se colgó.